En esta ocasión vamos a ver algunos de los comandos que nos pueden servir para soporte en cuanto utilizando lo que es el CMD o el símbolo de sistema, como ustedes lo conozcan. En este caso estoy utilizando el símbolo de sistema ejecutado como administrador, ¿sí? Y vamos a ver la primera. En este caso la primera va a ser System Info, ¿sí? Esa parte, por ejemplo, cuando nosotros colocamos, bueno, vamos a colocar aquí System Info, ¿sí? Ok, System Info nos va a decir, como algunos tal vez sabrán, la información sobre el sistema, ¿sí? En este caso, si yo le doy Enter, ya nos dice cargando información, ¿sí? Toda la información, ¿sí? Y ahí está toda la información referente a nuestro equipo, ¿sí? Semejante a la que utilizamos en la sesión anterior, incluyendo cuál es nuestra puerta de enlace, ¿sí? Para la conexión de la red, toda la información, ¿sí? Recuerden que nosotros, pero ¿qué es lo diferente que trae de lo que vimos en la sesión anterior? Que por ejemplo este nos trae hasta el nombre de nuestro equipo, ¿sí? En este caso es el siguiente, nos trae la versión que tenemos instalada en nuestro Windows, ¿sí? Nos trae en este caso también la versión que tenemos instalada, ¿sí? Porque muchas veces tenemos diferentes tipos de versiones instaladas, aunque sea que estemos hablando del 10, por ejemplo, hay diferentes versiones, ¿sí? De la misma. De igual forma, la parte del propietario, toda la demás, ¿sí? La fecha de instalación original, por ejemplo, en este caso del sistema, cuando fue, ¿sí? Tiempo de arranque del sistema, ¿sí? Fabricación, es decir, la marca del sistema, el modelo del sistema, ¿sí? Tipo de sistema, estamos hablando que es de 64 bits, en este caso, este equipo, el tipo de procesador, que igual lo vimos en la clase anterior, cuál es el directorio del sistema, dónde lo tengo, en cierta manera, en este caso en el disco C, también la configuración regional del sistema, el idioma, ¿sí? La zona horaria, ¿sí? La cantidad total de memoria física, todas esas cuestiones pues vienen en esta parte, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? System Info. En este otro caso, cuando nosotros queremos checar si falla algo en nuestro equipo, en este caso, ¿sí? Vamos a utilizar la siguiente, por ejemplo, que es chkdsk, ¿sí? chkdsk, ¿okay? En ese caso, va a analizar todo lo que nosotros tenemos y va a tratar de recuperar la información que pues tengamos en ese disco. ¿Cuándo podemos usar este tipo de acciones? Por ejemplo, cuando nuestro sistema tenga alguna falla, algún error, algo que posiblemente sea provocado tal vez por lo que es el apartado del disco, ¿sí? El disco duro. Entonces ahí le di Enter y va a empezar a cargar, ¿sí? En este caso, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que, por ejemplo, tuvieron que hacer algún ajuste, ¿sí? En su disco duro, cuestiones así, aquí nos dice que cuál es el tipo de archivo que tenemos en nuestro equipo, ¿sí? Ok, nos dice que la cuestión se está ejecutando como solo lectura, en este caso. Ok, y ahí va a empezar a hacer el proceso, ¿sí? Entonces va a checar toda la estructura de nuestro disco duro, si no tiene alguna falla, cuestiones así, toda esa operación, ¿sí? Incluso de esta tiene otra sección, ¿sí? Que de igual manera identifica, por ejemplo, o reconstruye alguna operación que nosotros tengamos. Ahorita la vamos a realizar, nada más que termine este proceso de aquí, se van a ver, ¿okay? Ahí pasó la primera etapa, está en la segunda etapa en este caso,
¿sí? Este proceso puede tardar y lo pueden ejecutar ustedes en su equipo para que vean este proceso, ¿sí? Entonces es CHKDSK. Por ejemplo, en este caso, ustedes acaban de observar que ya acaba de terminar la parte de los archivos, ¿sí? No se requieren más acciones, nos dice aquí. Y nos dice que no encontraron problemas. Si alguno de ustedes les marca que encontró un problema, les va a marcar la acción que ustedes tienen que realizar, ¿sí? En ese procedimiento, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Ojo, esta parte solamente la van a realizar si tienen un problema en su equipo. No lo ejecuten, yo se lo voy a escribir, pero no lo ejecuten ustedes, ¿sí? En este caso es this, ok, ok, online, perdón, ¿sí? Espacio, ok. Y esta parte vamos a colocarle, ok, empleando, ok, ok, diagonal, torre, ¿sí? Ok, ok, lo siguiente, ¿qué es lo que va a realizar esa parte? Esa parte ustedes la van a utilizar cuando, por ejemplo, tienen problemas con su sistema, ¿sí? Más que nada. Y lo que va a hacer es como una tipo restauración, ¿sí? Pero del sistema, de la imagen del sistema, ¿sí? ¿Ok? No va a afectar a sus archivos, ni nada, ni es, por ejemplo, como un punto de restauración tampoco, ¿sí? Solamente se va a encargar, pues, de restaurar el sistema, ¿sí? Cuando tenga una falla, ¿sí? Y también, como la anterior, va a tardar un poquito, pero, pues, al final, va a estar restaurada nuestra imagen, ¿sí? Pero en cierta manera, cuando ustedes vean un problema o que tengan un problema, por ejemplo, de que le marque que ustedes tienen un problema como, por ejemplo, del punto DLL, por ejemplo, que les marque así que tienen ese tipo de problemas, esta opción es la indicada para que ustedes la utilicen, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Ya que tenemos esa, bueno, yo la voy a borrar porque no la voy a ejecutar, ¿sí? En este caso vamos a ver otra, que es S, F, ok, C. Y esta de aquí va a ser un escaneo, ¿sí? Vamos a poner aquí. S, C, A, N, N, O, W, ¿sí? Y si esta la ejecuto, va a ser un escaneo en nuestro sistema, ¿sí? Y también aquí nos indica que va a tardar en lo que se termina el proceso, ¿sí? Y va a verificar si hay algo en nuestro sistema también que esté, pues, dañado, incorrecto por ahí. Entonces esta parte de aquí tiene que completarse al 100%, ¿sí? Entonces ahí arranca desde el 0 y va a pasar por todo un proceso esta parte, ¿sí? Ahorita les muestro el resultado del anterior. Entonces, miren, vamos a ver estos otros. Estos otros códigos nos van a ayudar, por ejemplo, en checar la red. Esa creo que sí la mayoría lo ha utilizado, que es ipconfig, ¿sí? Porque no solamente el soporte tiene que ver con lo de las computadoras, sino también un tantito de la parte de redes. Porque muchas veces dicen, es que la computadora no sirve, pero es porque tal vez no se conecta a la red, tal vez tenemos otra o una configuración de red diferente, etc. Entonces aquí podemos verificar la información de nuestra red, ¿sí?
Aquí nos dice que estamos en el adaptador de forma inalámbrica, ¿sí? Y cuál es nuestra puerta de enlace, 192, 168, 1, 254, ¿ok? Y vemos nuestra dirección, en este caso yo tengo la 1.67, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y de igual forma nuestra máscara, si yo estuviera conectado por medio de un cable de internet, también me diría la información aquí, ¿sí? En este caso, como solamente estoy conectado por Wi-Fi, entonces es esta parte la que me muestra. Pero ¿qué pasa si tengo un problema en mi red? Necesito pues checar o analizar si tengo algún problema de red. Entonces la parte o el comando que voy a utilizar va a ser net start, ¿sí? Esa, ¿sí? Y le vamos a dar enter. Entonces ahí me va a decir, ¿sabes qué? Tal vez tengas un problema con esa parte. Entonces nos está mandando ahorita el protocolo que estamos utilizando, que es TCP, ¿sí? Y en este caso las direcciones ¿sí? locales, pero también las conexiones con otras partes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué son esas direcciones? Por ejemplo, alguna que estemos conectados a algún programa, ¿sí? Que esté jalando esa parte de esos servidores, ¿sí? Y también nos muestra nuestra dirección remota, ¿sí? A dónde pertenece, ¿sí? Entonces ahí nos arrojó toda la información conforme a nuestro estado de red y puertos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función que utiliza ahí? NMTSTAT, ¿sí? Esa es la función que se utilizó aquí. De esta parte que tenemos aquí, vamos a hacer lo siguiente. Miren, ahora, por ejemplo, ha sucedido, bueno, actualmente pues no tanto como en otras versiones, pero antes, si se deseaba saber el driver que yo tengo o tenía instalado, nosotros escribíamos lo siguiente. Por ejemplo, driver query, ok, driver query, y le damos enter, y ese driver nos va a decir todos los controladores que nosotros tenemos instalados en nuestro equipo, ¿sí? Toda la lista, todo, ok, todos los drivers o controladores que tenemos, ¿sí? Ok, pueden verlos, toda nuestra lista, ¿sí? ¿Sí? Todas en este caso. Okay, toda esta es nuestra lista de controladores. Ok, entonces driver query, ¿sí? En este caso, si quiero saber los procesos por los cuales está pasando nuestro equipo, para eso se utiliza la siguiente, tasklists, ok, TASKLIST. Vamos a dar intro y nos arroja todos los procesos que tenemos, ¿sí? En este caso, aquí nos marcó la última, que es esta que estamos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, el navegador que tengo utilizando en este momento, ¿sí? Ok, todos los elementos.
sobre el Office, y todos los o las tareas que se estén ejecutando. Ok, bueno, de igual forma hay una opción para defragmentar el disco desde el CMD. ¿Sí? Hay una forma. En este caso, lo que se hace es escribir defrag. ¿Sí? Por ejemplo. Pero aquí nos arroja lo siguiente. Aquí nosotros, para hacer el defragmentado, tenemos que seleccionar un disco. ¿Sí? Aquí nos dice defrag y que escribamos el volumen, ¿sí? Y también la operación que nosotros necesitemos, ¿sí? Para este caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le escribo defrag, ¿sí? Incluso ahí nos dice, miren, por ejemplo, voy a escribir defrag, lo que es el C, porque yo tengo C, diagonal, y podemos elegir cualquiera de estos aquí. Este es análisis, ¿sí? Y aquí nos dice, por ejemplo, esta de la B es una optimización de arranque para aumentar el rendimiento, ¿sí? Podemos hacer esa. La D, por ejemplo, de fragmentación tradicional, ¿sí? La G, por ejemplo, en volumen de capas, ¿sí? Optimiza los archivos para que residan en un nivel adecuado, ¿sí? Por ejemplo, el siguiente en volúmenes, ¿sí? De manera fina. La siguiente volúmenes también. Por ejemplo, la O realiza la optimización correspondiente a cada tipo de medios, ¿sí? Entonces, de esa forma se puede generar, ¿sí? A ver, vamos a colocarle en este caso la letra D. ¿Okay? Si le coloco la letra D, ¿sí? De igual forma vienen otras operaciones que son estas de aquí, ¿sí? Y aquí nos dice con prioridad normal, por ejemplo. Podemos darle así. Si yo le doy aquí así, ya nos dice, por ejemplo, invocando a defragmentación en lo que es el apartado del disco duro, ¿sí? Que nosotros tenemos. En este caso, de igual forma, como informativa, tenemos la siguiente. Por ejemplo, si nosotros escribimos, por ejemplo, WinBear, ¿okay? Con WinBear nos va a aparecer una ventanita que nos va a decir la versión de nuestro Windows, ¿sí? Por ejemplo, la otra opción que tenemos es para, bueno, también para información. Bueno, vamos a colocar teléfono, ¿sí? Esta de aquí
también nos va a dar una ventanita, ¿sí? Y esa ventanita nos va a pedir algunas opciones, ¿sí? Por ejemplo, ese es para abrir la ubicación del Windows. Y nos va a decir en qué país nos encontramos, entre otras cuestiones, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Y esta parte también nos va a decir lo siguiente. Ese para, pues, como hacer una llamada o cuestiones así. Ese es un código muy antiguo igual, ¿sí? Y por ejemplo, si alguno de ustedes requiere abrir la herramienta, por ejemplo, en dado caso, la de DirectX, en ese caso utilizan la siguiente, que es de X, ¿sí? DIAC, ¿ok? De X, DIAC, ¿ok? Ese es para la herramienta de diagnóstico de DirectX, ¿ok? Bueno, en este caso voy a cerrar lo que aparezca. Y ahora, si nosotros queremos abrir los de rendimiento, pues utiliza la siguiente, ¿sí? Por ejemplo, PERF, PERF, ¿sí? Ok. Y MON, ok. Ese si queremos ver el rendimiento de nuestro equipo. Perfumon, ¿sí? Y nos va a abrir una ventanita, ¿sí? La ventanita de rendimiento, ¿sí? En este caso la siguiente. En esta ventanita de rendimiento pues viene lo que es el monitor de rendimiento de nuestro de la parte de nuestros sistemas, ¿sí? Y viene por ejemplo aquí disco físico, la información del procesador, la interfaz de la red, la memoria, en este caso la memoria RAM, ¿sí? Y también pues nos dice aquí el controlador, entre otras cuestiones, ¿sí? Entonces este es el monitor de rendimiento de nuestro equipo, ¿sí? Podemos utilizar en este caso esta parte así, hacia arriba, hacia abajo. En esta partecita de aquí nosotros tenemos la opción que es para, por ejemplo, el monitor de rendimiento. Si yo le doy clic aquí, nos aparece así en forma de gráfica, ¿ok? Y aquí tenemos estos siguientes botones, como ver actividad en curso, ¿sí? Ver datos en registro, cambiar tipo de gráfico, que en vez de que este sea otro, ¿sí? Agregar alguna tarea nueva, ¿sí? Eliminar. También podemos hacer el copiado, ¿sí? De esta parte, inmovilizar la pantalla para verificar, ¿ok? O como pausa de cierta manera, ¿sí? Entonces ahí vemos que en esta parte es de nuestro equipo, ¿sí? Entonces ahí nos dice nuestro rendimiento del equipo, ¿sí? En esta apartado. Este de aquí es nuestro avance en cuanto a la optimización o defragmentación que mandamos a hacer hace un momento, ¿sí? Todavía no ha terminado, ¿sí? Pero todavía nos está diciendo que se está realizando, ¿sí? Esta de aquí ya se completó el scan,
¿sí? Y nos dice, ¿sabe qué? La protección de recursos de Windows encontró archivos dañados y los reparó, ¿ok? Entonces, si yo tenía este tipo de problemas, pues ahora quedó solucionado, ¿sí? Y de igual manera, nos dice, para las reparaciones en línea, los detalles se encuentran en el archivo de registro CBS y nos dice la dirección de donde está ese archivo, ¿sí? Y ya nos dice, por ejemplo, en C, Windows, Logs, CBS, cbs.log, ¿okay? Para las reparaciones sin conexión, ¿okay? Entonces, aquí se comprobó nuestro sistema, ¿sí? Y en este caso pudieron notar que en este apartado sí tenía yo algunos problemas que ya quedaron pues solucionados, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si yo deseo ahora, por ejemplo, abrir el comprobador de errores de memoria, pues nada más escribimos M, ¿sí? ds, okay, set, ok, y con esto se abre el diagnóstico de memoria, ¿sí? Para esa parte. Ese comprobador de memoria es parecido a lo que acabamos de hacer hace un momento con lo que utilicé de ScanNum, ¿sí? Es parecido, ¿sí? Para revisar si no hay problemas en nuestro disco duro, ¿sí? Esa parte, ¿sí? De igual forma, por ejemplo, si nosotros queremos abrir o checar lo de la protección o el asistente de copia de seguridad, cuestiones así, escribimos C, R, E, D, ¿sí? W, I, ¿sí? Z, Redquits, ¿sí? C, R, E, D, W, I, Z. Si le damos intro, se nos va a abrir para lo que es una copia de seguridad y también guarda todas las contraseñas que nosotros tengamos en nuestro equipo, ¿sí? Nos va a aparecer una ventanita en donde podemos hacer esa parte, o nos pide restaurar los nombres de usuarios y contraseñas también, ¿sí? Esa parte sí es una de las opciones que también nosotros pues tenemos, ¿sí? En este caso, si yo quiero saber información sobre mi disco, escribimos dix, esa la utilizamos la clase pasada, dixpar. Cuando nosotros utilizamos dixpar, ahí nos dice, ¿sabes qué? Dixpar, ¿ok? Y en esa parte, pues se nos muestra la parte de los discos, ¿sí? Que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo coloco leaks, ok, perdón, ok, list disks nos va a decir los discos que tenemos. En este caso, ojo, aquí es un poquito ¿cómo les diré? Que tengan cuidado en entrar en esa parte, ¿sí? Del dixpar. ¿Por qué? Porque si hacen un mal movimiento o colocan una sentencia aquí, podrían hasta borrar lo que hay en su disco duro, el actual, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos discos duros aquí, o USB o memorias, nos aparecen todas conectadas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta o cómo nunca se van a confundir? Siempre el disco que nosotros estamos utilizando, aparece como disco 0, ¿sí? Y también pueden comprobar su tamaño. En este caso, aquí nos aparece que es 931, que pues mi disco duro es de 1 terabyte, pero bueno, con todo lo demás que está pues en uso y demás, nos lo deja en 931 gigas, ¿sí? Y aparece con un asterisco aquí, lo que significa que es el que se está ocupando en este momento, ¿sí? Todos los demás son o van a ser discos externos, ¿sí? En esa parte. Entonces dixpar
nos muestra el disco, ¿sí? Pero también le tenemos que escribir aquí list, ok, this disk, que es lista de discos, ¿sí? Esta parte de diskpar se utiliza cuando, por ejemplo, nosotros queremos realizar de manera manual un booteable, es decir, cargar nuestro sistema operativo en una USB. Se utiliza, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, para salir de ahí, nada más le damos exit y ya, se salió de lo que era diskpar. Estos son algunos. Posteriormente les digo, vamos a utilizar algunos que son para trabajar con los discos duros. Por ejemplo, cuando nuestro disco duro esté protegido contra escritura, hay una opción, o cuando no nos aparece nuestro disco en la parte del administrador y queremos que aparezca, también formatear un disco duro también, ¿sí? Incluso cuando estemos trabajando sobre los sistemas operativos, pues también les voy a mostrar cómo crear el bootable, ya sea con un programa o igual utilizando lo que es el CMD, ¿sí? Con ambos, ¿sí? Vamos a aprender a realizarlo, ¿sí? En este caso, si quieren salir,